ahí en tu lugar, sigas en la presencia del Señor y te unas a esta oración. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por el favor que nos concedes, bendito Dios, de estar delante de ti, Señor. Nos hemos gozado alabando, bendiciendo tu nombre, adorándote, Señor. Lo cual también trae medicina, Señor, a nuestro espíritu, Señor, a nuestra alma, aún a nuestro cuerpo, Señor. Podemos tener tu paz, podemos también, Señor, incluso ser sanados, Padre. Bendito Dios, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de los que escuchen, Señor, tu palabra, que en este tiempo que estamos iniciando, Señor, sigas preparando los corazones, Señor, para tu palabra, Señor, y que solamente tú seas exaltado, Señor, reconocido y conocido a través de tu palabra, Señor. Toda la gloria, Señor, es para ti, bendito Dios. Trabaja en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a cada día ser mejores y parecernos más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayuda, Señor, a cada familia, a cada miembro de nuestra congregación, Señor, pero también a todo aquel, Señor, que nos está escuchando y que nos va a escuchar también, Padre. Bendícele, Señor, provee de todo lo que necesitan, Padre. Si hay enfermos, sánales, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Fortalece, Señor, levanta, anima, bendito Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Vitaliza también, Padre Celestial. Que en ti, Señor, podamos ser fortalecidos. No perdamos, Señor, nunca la esperanza, Señor, sino que seamos animados, Señor. Que acudamos, Señor, con toda confianza hacia tu trono de gracia, bendito Dios, hacia tu torre fuerte, Señor. Gracias porque tú eres nuestra roca, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro proveedor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, continuamos. Vimos el domingo la primera parte de esta enseñanza del perdón, que es un tema amplio, la verdad. Otorgar correctamente el perdón no es algo simple, es algo que lleva un proceso, ¿sí? Es algo que para que sea efectivo lleva su tiempo y requiere esfuerzo, no solamente la voluntad, no solamente el decidir, requiere un esfuerzo, ¿sí? Y en muchas ocasiones no se puede llevar solo, ¿sí? Se requiere el acompañamiento y sobre todo la ayuda de Dios, ¿sí? Así que continuamos con ese tema. Lo último que habíamos visto tiene que ver con una pregunta que hice, ¿no? Y si no quiero perdonar, ¿no? ¿Qué pasa? Si no quiero perdonar, ¿sí? La persona que no quiere o no puede perdonar difícilmente, ¿sí?, logra vivir el momento presente, ¿sí? Se va a aferrar, como les dije anteriormente, con obstinación al pasado, ¿sí? Entonces, pues afecta su presente e incluso compromete su futuro, ¿sí? Va a estar ahora sí que cavilando, ¿no?, en lo que sucedió tiempo atrás, ¿sí? Y los días van a pasar con infelicidad, ¿sí? Porque no estamos, pues, viviendo nuestro presente con libertad, ¿sí? Entonces, se necesita reconocer la herida, ¿sí?, reconocer esa ofensa, como les comenté, pero enseguida tenemos que empezar el proceso de limpiarla, ¿sí?, de limpiar nuestras emociones, ¿sí?,
Es decir, debemos descubrir el sentido, la causa, ¿sí? Hay algunas facultades que necesitamos y que ahorita vamos a verlas, y a veces podemos sentirnos no capaces, ¿no? Pero te aseguro que a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de tu disposición y con la ayuda de Dios, puedes llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, te decía, hay que limpiar las emociones, limpiar la herida, continuar adelante, ¿sí? Mira, te voy a leer un par de versículos ahí en Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24. Te mencionaba que la primera reacción que tenemos al ser ofendidos de una manera dura, pues es tratar de vengarnos, y si no perdonamos, pues viene ahí el resentimiento y otras cosas que ya te mencioné traen serias consecuencias. Sí, aquí está una pequeña historia, ¿no?, de Lamec, que le dijo a sus 2 esposas. Este hombre tenía 2 esposas en aquel tiempo, ¿no? No significa que porque esté leyéndote que hubo un personaje en la Biblia que tuvo 2 esposas, tú puedas tener 2, ¿eh? Ada y Sila, y les dice: esposas mías, escúchenme, préstenme atención. Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Fíjate qué tremendo. Si el que hiera a Caín será castigado 7 veces, el que me hiera a mí será castigado 77 veces, ¿sí? Y este tipo de reacciones lo que genera es un ciclo, ¿sí?, de venganza, de resentimiento, y esto ha pasado y ha acabado con familias, ¿sí?, y han trascendido generaciones, ¿sí?, pueblos contra otros pueblos, naciones contra otras naciones. ¿Cuántas naciones no hay aún hoy en día, ¿no?, que se odian a muerte, ¿sí? Y todo por cosas como estas, ¿no?, de la venganza, del resentimiento por algo que pasó hace tiempo, ¿sí? Entonces este instinto de venganza genera una escalada sin fin, ¿sí?, una imparable continuidad de ataques que lo único que provocan es un desgaste, ¿sí? La venganza lo único que hace es agravar la herida del ofendido. Entonces es importante conocer algunas falsas ideas acerca del perdón, ¿sí? Antes de entrar al proceso del perdón, necesitamos conocer las falsas ideas acerca del perdón, tomar nota de algunos puntos, algunos principios importantes que nos van a dar herramientas precisamente para hacer a un lado esta incapacidad que pensamos tener para perdonar en algunos casos, ¿no? Pero también nos dan luz para entender, ¿no?, cómo podemos ir encontrando la causa, ¿no? Como les decía hace un momento, descubriendo el sentido, la causa. Sí, hay 9 puntos, te los voy a decir ahorita así juntos, y ya después los vamos a ir viendo poco a poco conforme nos alcance el tiempo, pero te digo así rápidamente, que perdonar no es olvidar, ¿sí? No significa que vas a olvidar lo que te pasó, ¿sí? Tendríamos que estar mal de la cabeza, ¿no?, para olvidar, ¿no? Perdonar tampoco significa negar, ¿sí? Negar que alguien te ofendió, ¿sí? Perdonar requiere también más que un acto de voluntad. Te mencionaba anteriormente que necesitas tomar esa decisión. No te van a hacer perdonar, pero necesitas tener la voluntad y tomar una decisión. Pero eso no es todo, solamente es el principio, ¿sí? No se reduce a simplemente tener la voluntad. Ahí empieza y viene un esfuerzo tremendo después, ¿sí?
Perdonar no puede ser tampoco una obligación, ¿sí? No te pueden obligar a perdonar, así como eres libre para amar, y te mencionaba que también tenemos la libertad de perdonar, así como no puedes obligar a alguien a amar, tampoco puedes obligar a alguien a perdonar, ¿sí? Ese tipo de perdón no sirve, ¿sí? Ahora, perdonar tampoco significa sentirse como antes de la ofensa, ¿sí? O sea, no borra en sí el perdón la ofensa, ¿sí? Perdonar tampoco no exige el renunciar a tus derechos, ¿sí? Perdonar es una cosa, justicia es de hecho lo contrario, ¿sí? O sea, que tú perdones no significa que no, o que vayas a renunciar a la justicia, ¿sí? Perdonar tampoco significa que vas a renunciar a tus derechos, ¿sí? Perdonar tampoco significa disculparse, ¿sí? No devuelve la confianza, ¿sí? Perdonar tampoco es una demostración de superioridad moral, ¿sí? Hay quienes perdonan porque quieren sentirse superiores moralmente, porque quieren mantener una posición de poder, y si perdonas con ese motivo es un perdón falso. Y perdonar tampoco consiste en pasarle la responsabilidad a Dios, ¿no? O sea, yo no puedo perdonar, que te perdone Dios, ¿no? Todas esas son ideas falsas acerca del perdón, y son, digamos, principios que tenemos que aprender para poder terminar, para poder llevar a cabo un proceso de perdón real, ¿sí? No falso, no express, no pues así, esa es la palabra, falso, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo el detalle. Te decía en el punto 1 que perdonar no es olvidar, ¿sí? El perdón de hecho ayuda a tu memoria a sanar, ¿sí? Pero no puedes exigirte que al perdonar vas a olvidar. Claro que no, ¿sí? Ese suceso que causó la desgracia, ¿sí? Puede estar cada vez menos presente, ¿sí? Y es menos obsesivo en ti, ¿sí? La herida va poco a poco cicatrizando, ¿sí? Hasta llegar al punto en el que el recuerdo de esa ofensa ya no te inflige dolor, ¿sí? Ya no te duele, ¿sí? Pero no lo olvidas, ¿sí? Hay ofensas muy pequeñas que de hecho, aquí déjame hacer un pequeño paréntesis, no caigamos también voy a sacar aquí alguna frase que me estoy inventando tal vez, en el legalismo, ¿no? del perdón, en el que todo quieras meterlo ahí al proceso del perdón, por pequeña que sea la ofensa, no. O sea, no toda ofensa requiere este proceso. Hay cosas pequeñas que simplemente lo olvidamos, ¿no? O que no significan o no nos afectaron, entonces nosotros realmente no necesitamos emprender este proceso del perdón. Y bueno, eso lo puedes olvidar fácilmente. Me pasó algo. De repente un amigo me manda un mensaje y me pide mi cuenta, ¿no? del banco. Pásame tu cuenta de banco. Y yo digo, ¿para qué? Te voy a depositar lo que te debía. Ella me dice la cantidad, ¿no? Y ni me acordaba que me debía, ¿sí me explico? O sea, pero él tenía ese pendiente,
¿sí? Era algo tal vez que a él le preocupaba. Entonces yo en ese momento le pude haber dicho, ¿sabes qué? No importa, o sea, olvídalo, o sea. Pero me llegó algo a la mente y le digo, no, sí, o sea, le voy a dejar que él tenga esa experiencia, ¿sí? Que él se sienta bien consigo mismo y cierre esa parte con él, o sea, porque seguramente después de mucho tiempo él se estuvo acordando y quiso cerrar eso, ¿no? Entonces le pasé mi cuenta, hizo el depósito y la verdad yo ya no me acordaba de eso, ¿sí? Entonces no vamos a meter todo a un proceso de perdón. Ahora, si alguien me pidió prestado 50,000 pesos y me estafó, o sea, un amigo cercano, un pariente, yo no voy a olvidar, ¿verdad?, de eso, ¿sí? O sea, 50,000 pesos, claro que te va a herir que alguien en quien tú confiaste abuse de tu confianza, ¿no? Y te estafe en algo así. Eso ya es muy diferente, ¿sí me explico? La memoria curada se libera, ¿sí? Y puede emplearse entonces en actividades distintas de ese recuerdo que pues resulta deprimente, ¿sí? de la ofensa, ¿sí? O sea, las personas que afirman perdono pero no olvido, pues están sanas mentalmente, podemos decirlo, ¿no? Porque pues tienen los pies plantados sobre la tierra. El perdón no exige amnesia, ¿sí? Pero fíjate bien, está también el extremo, ¿sí? Porque si ese no olvidar te lleva a perder la confianza en cualquier otra persona, pues ahí sí ya tenemos un problema, ¿sí? Yo podría tal vez en alguien que me ofendió no restaurarle la confianza al completo, porque no voy a olvidar lo que me hizo, por ejemplo, ¿sí? Pero sí lo puedo perdonar. Pero si eso ya me afecta en la confianza y decir, no, ya a nadie le voy a prestar, ¿sí? Ya, es que ¿sabes qué? Me estafaron, yo ya no confío en nadie. Ahí sí ya hay un problema, ¿sí me explico? Pero perdonar no significa olvidar, ¿sí? Otro punto es, perdonar no significa negar, ¿sí? Cuando recibes un golpe muy duro, ¿sí? Una traición, por ejemplo, de alguien en que tú tenías toda tu confianza puesta, ¿sí? A veces una reacción de defensa de uno mismo es levantar una barrera, ¿sí? Levantar una barrera tras la cual tú quieres protegerse de ese sufrimiento y contra ahora sí que esa tormenta, ese cúmulo de emociones que se vienen tras este golpe, ¿sí? Y entonces una reacción defensiva de eso es negar, ¿sí? Negar esa ofensa o minimizarla, ¿sí? Es un reflejo ahí de defensa, ¿sí? Que incluso puede llegar a ser ahí enfermizo, ¿no? Entonces, eso incluso empieza a afectar el comportamiento de la persona y sin darse cuenta, ¿sí? La persona empieza a protegerse de esa manera, porque niega que realmente fue herida, ¿sí? Se trata de proteger de esa forma, de negarlo, cuando realmente hay una herida profunda ahí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Digamos ahí en un matrimonio,
el esposo le dice, ¿sabes qué? Ya no me prepares esta comida, no me la prepares, por favor, a ti no te sale bien, me gusta realmente como lo hace mi mamá, ¿sí? Pero esto se lo dijo ya después de que le preparó no sé cuántas veces esa comida, pero llega un momento en que, ¿sabes qué? No me la hagas esa comida, a ti no te sale bien, le sale bien a mi mamá. Y luego pasan unos segundos y reacciona y dice, a la mujer, ¿te lastimó esto que te dije? Y la mujer dice, no, realmente no me lastimó. Cuando por dentro ella está, pero cuando me pidas que te dé un masajito vas a ver, te voy a decir que no. Sí me explico, o sea, la mujer dice, no pasó nada, pero cuando realmente sí le dolió mucho eso, algo sencillo, sí, algo simple que podría parecer, pero de quien viene, sí, se amplifica. Y realmente a ella le afectó, pero lo niega, lo minimiza y dice, no pasa nada. Y si eso lo deja así, puede luego traer un problema, ¿sí? Incluso un resentimiento, ¿sí? Entonces no hay que negar cuando te ofendan, o sea, no trates de minimizar, ¿sí? Si te dolió, exprésalo, dile, ¿sabes qué? Sí, la verdad sí me hiciste sentir mal, sí me lastimó que me hayas hecho ese comentario, porque, o sea, yo con cariño, con amor, me tomo el tiempo y te preparo eso, y con el deseo de que te guste y lo disfrutes, ¿sí? Entonces ya la cosa puede terminar muy diferente, ¿sí me explico? Entonces no debemos negar. Perdonar no significa negar. Entonces, si negamos, no podemos tener los beneficios del perdón, no podrán producir ese efecto sanador mientras la persona niegue o se niega a reconocer la ofensa con todo lo que implica, ¿no? Con todo ese sufrimiento que puede acarrear, ¿sí? Y ese es un reflejo defensivo, ¿no? Precisamente por tratar de no pasar por ese sufrimiento, queremos negarlo, pero eso es un grave error. Otro punto, perdonar requiere más que un acto de voluntad, ¿sí? Muchas veces queremos perdonar así como algo mágico, ¿no? O sea, me ofenden y de una forma así como muy automática, como muy mágica, otorgamos el perdón, ¿sí? Cuando brindas el perdón, si ese perdón no tiene una convicción real, ¿sí?, no va a ser verdadero, ¿sí? Tú necesitas ser consciente de la realidad de esa ofensa, ¿sí? Y tener la convicción, ¿sí?, de que se requiere perdonar, ¿sí?, y que simplemente decidir hacerlo, ¿sí?, es solamente el inicio, ¿sí? No se requiere solamente la voluntad para hacerlo, como ya te había dicho, ¿sí? El verdadero perdón requiere más que un acto de voluntad, ¿sí? Necesita un compromiso real de llevarlo a cabo y ser conscientes que va a venir un proceso de sanidad, ¿sí?, que requiere también un esfuerzo, ¿sí? Lleva un tiempo. Y ese tiempo, o sea, no hay una receta para decirte, ¿sabes qué? Te va a llevar 3 días, una semana, un mes, un año, años, ¿sí? No. Pero sí puede estar en función de la magnitud de esa herida, ¿sí? No es lo mismo reparar
en un auto, por ejemplo, un golpe pequeño, si le diste tal vez ahí alguna piedra al dar vuelta, ¿no? Que así te topas con otro auto, ¿no? Un camión más grande, ¿no? O sea, si la herida es grande va a requerir más tiempo, pero eso es una parte. También está, acuérdate, somos personas, interactuamos. Quien te ofendió también puede tener una actitud que puede favorecer, ¿sí?, ese proceso o retrasarlo. Y también otra parte son los recursos con los que tú cuentas como persona también, o incluso materiales, dependiendo de lo que se trate la ofensa, ¿sí? Te mencionaba de algunas cualidades, por ejemplo, y es aquí donde esos recursos también influyen en el tiempo que llevará ese proceso. Por ejemplo, tu sensibilidad, ¿sí? Hay personas que son muy sensibles para bien, ¿sí? Y el ser sensible, por ejemplo, con el ofensor puede facilitar el tiempo. Por ejemplo, alguien golpea tu carro, un accidente así de carro, ¿no?, que es de lo más común aquí en la ciudad. Tú tienes tu seguro, todo en orden, no hay mucho problema, pero el que te golpea no, y es evidente que es una persona que no tendrá los recursos para pagarte, ¿sí? Entonces tú puedes tener la sensibilidad, ¿sí?, y le perdonas ese daño, ¿sí? Te va a costar a ti tal vez el deducible, ¿sí? Pero si no perdonas y metes en un problema legal a esa persona que sabes que le puede afectar completamente, incluso cambiarle la vida, cuando a ti no te costará mucho, o sea, cambia completamente el panorama, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, la sensibilidad, tu corazón, tu buen corazón, ¿sí?, son recursos con los que tú cuentas. La capacidad que tengas para solucionar problemas, es decir, la inteligencia en este sentido de que tener la capacidad de solucionar problemas también te ayuda. Hay gente que se bloquea, ¿no? Y le resulta difícil solucionar problemas, le va a llevar más tiempo, ¿sí? A través de errores, a través de estar corrigiendo, porque no tiene esta capacidad, no se le facilita, pues le va a llevar más tiempo, ¿sí? Otro recurso es, por ejemplo, pues, tu buen juicio, la sabiduría, ¿sí? El conocimiento que hayas acumulado, las experiencias, la sabiduría que tú puedes recibir de parte de Dios, ¿sí? Todo eso también puede ayudarte a llevar a cabo más rápido este proceso. Tú ocupas también imaginación para ver escenarios, para imaginarte soluciones, para imaginarte cómo puede sentirse la otra persona. ¿Sí me explico? O sea, incluso tu imaginación. Y algo muy importante, la fe, ¿sí? Acuérdate que tú eres hijo de Dios, ¿sí? Y la fe es parte de tu vida. Debes de tener fe, ¿sí? Debes de creer en Dios, debes de creer que Él está contigo, que Él te respalda, que si ocuparás recursos, tales materiales que ahorita no tienes, ¿sí?, debes de creer que puedes salir adelante, ¿sí?, que pueden venir esos recursos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso influye en el tiempo, en el proceso de ese perdón, ¿sí? Entonces, ¿cuánto llevamos? 3. Perdonar no es olvidar, perdonar no significa negar, perdonar requiere más que un acto de voluntad, ¿sí? Viene un proceso y ocupas echar mano de tus recursos, de tus facultades, ¿sí? Perdonar, el 4, es que no puede ser una obligación, ¿sí? No podemos obligar a la gente a perdonar libremente. Tenemos que tomar en cuenta nuestras emociones y sentimientos. Somos personas, no somos robots, ¿sí? No puedes reducir el perdonar, por ejemplo,
a responder a una obligación moral. Leímos en la enseñanza pasada Mateo 18, ¿se acuerdan? En donde viene ahí una parábola, donde viene ahí de hecho literal, ¿no? Que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará, ¿sí? Pero si reduces, ¿sí? Espero explicarme, si reduces a eso, ¿sí? El que tú te obligas a perdonar a alguien que te ofende, no funciona, ¿sí? O sea, debe de ser también un acto de amor en ti el otorgar el perdón. No puedes reducir a una obligación, por ejemplo, moral, espiritual, ¿sí? El otorgar el perdón. Porque ese perdón no va a ser real, no va a ser verdadero. No va a haber humildad, se requiere humildad para perdonar, ¿sí? Pero sí te puedo asegurar que si tú tomas en cuenta los principios bíblicos, la palabra de Dios, ¿sí? Vas a encontrar todos los recursos que necesites y vas a tener también la disposición y el corazón y el amor en ti para cumplir con esa exigencia de parte de Dios. No sé si me explico. O sea, no se reduce a esa obligación moral, ¿sí? Pero te motiva. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Sí? Amar al Señor tu Dios, ¿qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, ¿sí? Pero no puedes reducir a eso tu relación con Dios, ¿verdad? O sea, no porque dice ese mandamiento que debes amar a Dios con todas tus fuerzas, es algo que de ahí va a nacer tu amor a Dios. No, tu amor a Dios va a nacer de tu relación con Dios, de ser consciente de todo lo que Él te perdonó, de todo lo que Él hizo, hace y hará por ti, ¿sí? De convivir ahí en esa intimidad con Dios, al adorarle, al orar, al leer su palabra, así nace el amor, ¿sí? Pero no se reduce a ese versículo, ¿sí me explico? Así lo mismo con esto, ¿sí? No puedes reducir el perdón a una obligación. Es algo que debes de hacer libremente, ¿sí? Reducir el perdón a solo una obligación moral es contraproducente, ¿sí? Al hacerlo, pues pierde ese carácter de gratuito, de estar también motivado por el amor, porque es, a final de cuentas, un acto de amor. Ya seguramente lo has sentido, ¿sí? Entonces, efectivamente, el perdón no es una obligación, sino que más bien se nos da la oportunidad de limpiar nuestra alma y con todo eso también pues nuestro cuerpo, Sí. ¿sí? Pero es de nosotros la decisión final de hacerlo, ¿sí? Tú decides perdonar y asumir precisamente pues el costo de todo ese proceso. Ya te había dicho que pues en muchas ocasiones el que otorga el perdón también paga. Así es, ¿sí? Pero no estás solo, otra vez te lo digo. No estás solo, ¿sí? Otro punto es, perdonar no significa sentirse como antes de la ofensa, ¿sí? O sea, es decir, no borra la ofensa, ¿sí? No confundamos perdonar con reconciliación. No son lo mismo. En muchos casos la reconciliación es algo que sigue y que puede ser necesario incluso después del perdón, pero no significa que perdonar sea reconciliar, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea,
no va a borrar esa ofensa. Hay casos en los que simple y sencillamente es imposible la reconciliación. Por ejemplo, una persona ausente, cuando necesitas perdonar a alguien que ya falleció, o a algún desconocido. ¿Cuántos casos no hay en este país en donde desgraciadamente la violencia está al orden del día, en el que muchos inocentes perdieron la vida? Conocemos a gente, ¿sí?, en donde le asesinaron a un familiar, por ejemplo, y no supieron quién, ¿sí? Pero inició este proceso del perdón y llegó el momento en el que fue necesario otorgar ese perdón a un desconocido. O sea, ahí no puede haber reconciliación, pero sí perdón. Hace poquito vi una película de La Cabaña, ¿sí? Es un libro, está basada en un libro de hace algunos años, y esta película habla precisamente trata precisamente de un proceso de sanidad de un padre de familia que tuvo una pérdida muy grande y unas circunstancias muy trágicas, ¿sí? Te la recomiendo, ¿no? Es una buena película. Él tuvo que llegar en un punto, ¿sí?, de perdonar a un desconocido, ¿sí?, pero solamente fue una parte de ese proceso, ¿sí? Entonces, no significa perdonar, reconciliarse, no borra en sí el perdón la ofensa. Ese es otro punto, otra parte, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, que somos beneficiarios de la salvación, ese paquete tan grande de beneficios que tenemos, si recuerdas, el perdón es una parte, la reconciliación es otra, la justicia, la justificación, ¿sí? Sí. Son diferentes, ahora sí que beneficios que adquirimos, que recibimos en esta salvación tan grande que recibimos, ¿sí? Pero no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, que perdones no signifique que la ofensa sea borrada, ¿sí? Habrá casos en los que sí se puede reconciliar, y sobre todo cuando es en el ámbito del matrimonio, de la familia, de los cercanos, ¿sí?, de la gente que tenemos aquí. Sí es importante, ¿sí?, que se complete ese proceso también de reconciliación. ¿Por qué? Por las relaciones que tenemos, ¿sí? Habrá casos en los que esa confianza no podrá ser restaurada completamente, ¿sí? Habrá casos en los que, de hecho, es necesario que después de un proceso de perdón se revisen las relaciones, la calidad de esa relación con la persona que me ofendió, y tal vez los términos las bases de esa relación cambien, se ajusten, ¿sí? Y ya no sea exactamente lo mismo, y eso hay que aceptarlo, ¿sí? Y es parte de las relaciones humanas, y tenemos que vivir también con eso, ¿sí? No podemos exigir, ¿sí?, si el ofensor exige tener otra vez restituida la confianza al 100%, o sea, no es real, puede no ser real. Habrá casos en los que se pueda, habrá casos en los que no, sí. Y eso no debe también de fastidiarte, ¿sí me explico? El perdón que Dios nos otorga a nosotros es otra cosa, es diferente, ¿sí? El perdón de Dios es diferente al perdón que nosotros podemos otorgar, pero sí podemos otorgar un perdón, ¿sí? ¿Sí me explico? Y un perdón cabal, completo y sincero, ¿sí? Pero tú no eres Dios, acuérdate de eso.
¿sí? Entonces, es un error pensar que una vez concedido el perdón, puedas relacionarte exactamente igual, o sea, como antes con el ofensor, ¿sí? Puede haber un ajuste y es hasta normal que haya, o hasta sano, ¿no?, que haya ese ajuste, ¿sí? Pueden cambiar los términos de esa relación. Lo ideal pues es también reconciliarse, sobre todo en el ámbito que te comenté, ¿no?, de la familia, de las amistades cercanas, del matrimonio, ¿sí? Si se va entendiendo, si va estando, ¿está claro? ¿Sí? Puedes mandarnos tus preguntas también, ¿sí? Acuérdate que los pastores, que el liderazgo de Casa de Oración Loma Dorada está ahí, estamos a través de la distancia ahorita, pero estamos ahí pues también para aconsejarte, ¿sí? Para darte toda la ayuda espiritual y todo lo que esté a nuestro alcance también, ¿sí? Para que tú puedas salir adelante. Si es en referente a algún proceso de perdón que necesitas llevar a cabo, aquí estamos. Si es cualquier otra cosa pues relacionado con las enseñanzas, relacionado con tu vida espiritual, cuentas con nosotros, ¿sí? Perdonar no exige renunciar a nuestros derechos, te había comentado también, ¿sí?, como otro punto, ¿sí? Existen personas, ¿sí?, que pues dado a sus experiencias personales, entienden el perdón como una forma de privarse de sus derechos, ¿sí? Entonces, pues dice, como una reacción lógica a esto, pues se niegan a efectuar precisamente un perdón como tal, ¿sí? Porque piensan que al perdonar al ofensor, van a ceder sus derechos, van a perder sus derechos, ¿sí? Como te decía antes, debemos entender que la justicia y el perdón son, de hecho, dos cosas contrarias, y que aceptar uno no significa renunciar al otro, ¿sí? O sea, aceptar tú, otorgar un perdón, no significa que renuncies a la justicia, ¿sí? La justicia se ocupa de restablecer sobre una base objetiva de los derechos, sobre una legislación, sobre leyes, ¿sí? Los derechos de la persona perjudicada. El perdón, ¿sí?, por otro lado, responde pues en primer lugar a un acto de benevolencia gratuita, ¿sí? O sea, de generosidad de parte del que otorga el perdón. Si te fijas, son cosas contrarias. Pero, por ejemplo, si un hermano comete un delito, ¿sí?, se arrepiente, pide perdón, puede ser perdonado. Por ejemplo, si yo soy el ofendido, yo puedo otorgar ese perdón, la iglesia puede perdonarlo como comunidad, pero eso no significa que no vaya a la cárcel, por ejemplo, ¿sí?, y cumpla ese proceso de la justicia. Son dos cosas por separado. Entonces, si yo otorgo el perdón, no significa que debo fomentar también la injusticia, o la injusticia va a perseverar. Eso es un error, ¿sí? O sea, debemos de considerarlo. ¿Cuántas injusticias no se han hecho precisamente por confundir estas cosas, o por solapar, ¿sí?, la injusticia por medio del perdón, ¿sí? Son cosas diferentes y no vas a perder tus derechos por perdonar, ¿sí? De hecho, el perdón que no combate la injusticia, ¿sí?, lo único que hace es
incitar al crimen y a la perseverancia del crimen, ¿sí? Entonces, espero que quede claro ese punto. Otro punto, ya estamos acercándonos, vamos a ver si alcanzamos a terminarlos. Perdonar al otro no significa disculparse, ¿sí? Es decir, no te va a devolver la confianza, no te va completa, ¿sí? Le perdono no es culpa suya, ¿sí? Esa frase es un concepto erróneo del perdón, ¿sí? O sea, sí hay una culpa, ¿sí? O sea, el perdonar no equivale a quitarte la culpa, a borrarte la culpa, ¿sí? No. Hay un ofensor, hay un culpable, ¿sí? Y hay una responsabilidad pero moral que tiene que reconocerse. No se puede quitar esa responsabilidad, ¿sí? Perdonar, reitero, no significa olvidar, ¿sí? Y la confianza no se construye de la noche a la mañana, es algo que lleva su tiempo, ¿sí? Entonces, perdonar no va a devolver esa confianza de forma automática, ¿sí? Otro punto es, perdonar no es una demostración de superioridad moral, ¿sí? Hay algunos perdones que, lejos de liberar, humillan, ¿sí? Cuando el que lo otorga solo por sentirse superior moralmente, ¿sí me explico? Por mantener una posición de poder, de superioridad moral, espiritual, y ese perdón realmente es un perdón falso, ¿sí? Se otorga a veces por evitar la vergüenza, por evitar humillación, ¿sí? Es un perdón falso y no va a funcionar, ¿sí? No te da superioridad moral el perdonar, al contrario, perdonar es un acto de humildad, ¿sí? Y de fortaleza, pero interior, ¿sí? No de poder exterior, ¿sí me explico? ¿Sí? No eres superior por el hecho de perdonar, no. Ese es un perdón falso, ¿sí? Esconde, de hecho, actitudes realmente muy reprobables, ¿no? En personas que tienen ese comportamiento, ¿sí? Realmente son personas que son altivas, muy orgullosas y ofrecen un perdón falso. Te perdono, ¿sí? No pasó nada. Yo sigo siendo superior a ti, ¿sí? Por eso te perdono. Ese es un perdón falso, ¿sí? Tú vas a poder detectarlo fácilmente, ¿no? Ese tipo de actitudes, ¿sí? Necesitamos un perdón verdadero, y un perdón verdadero, lejos de ser una manifestación de poder, te decía, es un gesto de fuerza interior, requiere humildad, requiere amor, sencillez de corazón, ¿sí? No se debe de ocultar en aires de generosidad. Finalmente, perdonar no consiste en traspasarle la responsabilidad a Dios, ¿sí? El perdón solo le corresponde a Dios. No, eso es falso, ¿sí? De hecho, Dios nos dice y nos vuelve a decir y nos dice que nosotros podemos perdonar. Él dio y puso el ejemplo, ¿no? Para que nosotros también podamos perdonar, y nos da todos los recursos que necesitamos, ¿sí? Pero sí tiene
un componente humano que es nuestra acción, nuestra decisión y el deseo de soportar ese proceso, ¿sí? Y tiene la parte divina. Te comentaba que dentro de las facultades que necesitamos está la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través, ¿sí?, de la fe viene ese componente divino que nos ayuda, que nos fortalece, que nos da acceso a recursos que de otra forma nosotros nunca los podemos tener. Acuérdate que Él es dueño de todo, ¿sí? Sí, sí. Y puede poner a tu alcance cosas que tú jamás podrías obtener, ¿sí? ¿Sí me explico? Incluso ese deseo, esas facultades, esas herramientas que necesitas, si tú no las detectas, si tú no crees que las tengas, puedes pedir a Dios. Por ejemplo, que la sabiduría que nos dice la palabra de Dios acerca de la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pues pídasela a Dios. ¿Y cómo será otorgada? Dice, libremente y abundantemente, ¿sí? Entonces, esa es la parte divina que tú puedes, de la cual tú puedes echar mano, ¿sí? Pero no puedes dejarle la responsabilidad a Dios y tú no hacer nada, ¿no? O sea, eso no es real y no te podrá llevar hacia un proceso de perdón verdadero, ¿sí? Sí. Es un componente que tenemos que poner nosotros, nuestra acción, nuestro esfuerzo, nuestra decisión y nuestra acción, repito, ¿sí? Entonces, finalmente, si bien el decidir emprender la vía del perdón en lugar de la venganza, en lugar de la rencilla, requiere pues de mucho valor, es la verdad, ¿sí? Evitar caer en estas falsas ideas del perdón que mencionamos, pues no requiere menos, ¿sí? O sea, debemos evitar en el proceso caer en estas trampas. Por eso es importante conocerlas, ¿sí? Porque el proceso del perdón es un camino que no es sencillo, te lo digo nuevamente, no me cansaré de decírtelo, pero que es posible llevarlo a cabo. ¿Amén? Vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Que el Señor te bendiga.